Bien, entonces el día de hoy revisamos el capítulo 3, diseño metodológico, el acápite referente a población, tipo y tamaño de la muestra. Tenemos que empezar necesariamente haciendo una revisión de ciertos conceptos que son importantes, diferenciarlos, identificarlos y usarlos adecuadamente durante el proceso de investigación. Así que tenemos tres, ¿no? Tres términos importantes: población, muestra y la unidad estadística o unidad de análisis. Entonces, la población llega a ser el conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se estudia. La población usualmente hace referencia al total de unidades de análisis que se van a ver involucrados en su investigación. La población pueden ser directamente los pacientes, muestras obtenidas de los pacientes, puede ser el personal de salud, pueden ser los familiares, ¿no?, de los pacientes, pueden ser superficies, ¿no?, pueden ser objetos inclusive inanimados. Mucho va a depender de las características mismas de la investigación. Obviamente, en función del ejemplo que se utiliza y haciendo referencia un poco al área de salud, usualmente vamos a trabajar con pacientes o muestras de los pacientes, ¿no? Entonces, esa totalidad, ese conjunto total, refiere a la población. Y en nomenclatura se lo representa como N mayúscula. Una pequeña porción, un subconjunto de elementos pertenecientes a la población, se denomina como muestra. Y su nomenclatura es una N minúscula. La muestra entonces es una pequeña porción de la población, es una pequeña parte de la población, pero que tiene que tener la característica de ser representativa a la población. Bien, eso es muy importante. ¿Por qué? Si la muestra no es representativa, generamos sesgos, ¿no? Sesgos de error, obviamente, durante el proceso de investigación. Y los resultados que vayamos a mostrar no necesariamente van a representar a la población, ¿no es cierto? Y eso genera poca credibilidad durante la presentación de los resultados. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de representatividad? Es decir, mantener características semejantes a la población. Si, por ejemplo, hay una distribución 50-50 tomando en cuenta el género masculino o femenino, en la muestra tendría que haber una distribución semejante. Si mi muestra la organizo con 80% mujeres, 20% varones, siendo que la población era 50-50, esa muestra ya no es representativa. Y hay una tendencia que está apuntando a generalizar que hay una mayor cantidad de mujeres en relación a varones. Eso no es real, ¿no es cierto? No sería real a la población. En todo caso, no sería representativo. Entonces, son parámetros, características que debemos tomar en cuenta para que nuestra muestra sea realmente representativa y los resultados que vayamos a encontrar puedan extrapolarse a la población. Y es que esa es la idea. Si se realiza el muestreo, es obviamente para minimizar ciertos gastos económicos, para facilitar el tema de logística, para tener mejor y mayor acceso al tema de equipos, reactivos, insumos, ¿no?, materiales, etcétera. De tal manera que los resultados que se vayan a hallar en esa muestra, en ese subconjunto, sean después extrapolados y sean representativos de la población. Si esa muestra no es representativa, entonces no, los resultados que se hallan es solamente para esa muestra. No se puede extrapolar a la población. No podemos concluir, ¿no?, que la prevalencia de una determinada enfermedad es del 80% en la población X. No. Entonces ahí radica la importancia de poder elegir adecuadamente el tipo de muestra. Bien, y ustedes lo tienen que considerar. Ya tendrían que ir definiendo cuánto es su población y a partir de esto realizar un cálculo para, ¿no?, elegir su muestra. Pero repito, dependerá del tamaño de la población. Eso es importante. Pero también hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo, el alcance de la investigación.
En función del alcance, también tenemos una guía para poder elegir adecuadamente el tamaño de la población. Bien, estudios, por ejemplo, descriptivos univariados requieren una población o una muestra relativamente grande, ¿no? Por lo menos más de 100 individuos, especialmente si las variables que se van a trabajar son cuantitativas. Si son cuantitativas, debido, ¿no?, a la presencia a veces de datos extremos, los valores que usualmente se determinan como el promedio, la desviación estándar, se disparan y no son representativos de la población. Entonces, en ese caso, pues nos vemos en problemas y la aparición de cierta cantidad de estos de datos extremos directamente tiene una influencia negativa en los resultados. Si en cambio las variables fueran cualitativas, no habría mucho problema, pero de todas maneras igual sería importante podernos aproximar por lo menos a unas 80 unidades de análisis. Lo ideal 100, ¿no? 100 unidades de análisis, más mejor. Si su propuesta fuera correlacional, bueno, ahí hay mayor tolerancia, debido a que también se van a utilizar pruebas estadísticas que son más o que tienen mejor potencia, ¿bien? Entonces, y tienen mejor tolerancia también a manejar una menor cantidad de unidades de análisis, ya sea de la población o ya sea de la muestra. De todas maneras, personalmente, sobre la experiencia que tengo, aconsejarles, recomendarles que por lo menos, ¿no? Si desarrollan un estudio correlacional, superen la cantidad de 50 unidades de análisis, ¿no? Especialmente si van a utilizar el chi cuadrado. Chi cuadrado a veces, ¿no?, en función de si sea politómico o dicotómica las variables que se enfrentan, genera ciertos problemas, especialmente cuando utilizamos variables politómicas. Cuando son dicotómicas tenemos correcciones, se puede corregir el chi cuadrado cuando nos salen valores menores a los esperados, pero cuando son politómicas no. Entonces ahí disminuimos la credibilidad de los resultados que hallamos, ¿no? Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y si fuera su propuesta explicativa o experimental, pues en ese caso no hay problema, podemos trabajar hasta con 30, 20, 30 unidades de análisis. Hay mayor tolerancia. ¿Por qué? Porque las pruebas también son más potentes. Usualmente no se apunta a manejar estadística paramétrica. Y la estadística paramétrica fácilmente puede hacer una medición adecuada y correcta, aunque se trabajen con poblaciones o muestras pequeñas, ¿no? Inclusive grupos de 5, de 10, no hay problema, se los puede comparar. Es que esa es la importancia de poder elegir una adecuada prueba estadística, ¿no? Entonces, en función de los alcances de investigación, miren, podemos definir si vamos a trabajar con la población total o bien vamos a muestrear, ¿no? Hay un factor importante, lo juega entonces el alcance de la investigación. Por otro lado, el tamaño de la población también es un factor importante, ya les decía. Es una población muy grande, tampoco, ¿no? Es prudente trabajar con todo, mejor muestreamos. De hecho, mejor muestrear 4.000, digamos, unidades de análisis. ¿Para qué trabajar con los 4.000? Mejor muestreo y me restringo a unos 384. Con 384 puedo trabajar, ¿no? Es más, puedo conseguir yo todo el material necesario y la logística necesario para poder abordar los 384 casos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar ciertas decisiones y ustedes ya van a partir de, bueno, de esta sesión para adelante, tendrían que elegir si van a muestrear o no, dependiendo de las características de su población y del alcance de la investigación. Cada individuo, animal o cosa al que se le mide u observa una o más características se denomina unidad estadística o unidad de análisis. Entonces, esto representa a cada uno de los individuos que forman parte de una muestra y obviamente forman parte también de la población. ¿Y por qué es importante identificarlos? Porque justamente sobre estas unidades de análisis se van a medir u observar las variables, ¿no?
Las variables pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, categóricas, numéricas, ¿no? Nominales ordinales, discretas continuas, escala razón, etc. Entonces, lo que nos interesa de la población de la muestra al final es poder acceder a cada uno de estos individuos y a partir de estos individuos poder recolectar una muestra, analizar la muestra, ¿no? Y presentar los resultados, recolectar la información que nos permita analizar los datos y posteriormente presentar los resultados. Ese es el proceso que se tiene que seguir, ¿no? Conocer el tamaño poblacional y en función de eso definir si se va a muestrar, identificar a las unidades de análisis, ¿para qué? Para medir u observar las variables. Bien, muestreo. El muestreo estadístico es un enfoque sistemático para seleccionar unos cuantos elementos de un grupo de datos a fin de hacer algunas inferencias sobre el grupo total. Y es que esto ya lo mencionaba hace un momento. Trabajar con una muestra a veces es muy conveniente debido a que la población puede que sea muy grande. Y en consecuencia, por especialmente temas de viabilidad y logística, pues preferir trabajar con un grupo más reducido, a los cuales se pueda tener acceso. Y lo más importante, a partir de los resultados que se encuentren en ese grupo, en esa muestra, se van a poder inferir los mismos en la población. Y es que ese es un objetivo importante del tema de muestreo, que los resultados que se hallan en la muestra sean también válidos para la población. Por eso, ¿no? Importante saber elegir adecuadamente, decidir y ustedes lo van a tener. Bueno, ya en realidad están teniendo que tomar esa decisión, ¿no? De si se va a muestrear o no se va a muestrear. Cálculo del tamaño muestrear. Bueno, imaginemos entonces que tenemos una población grande, ¿bien? Entonces yo quiero trabajar con todos los pacientes que asisten a un determinado hospital durante toda la gestión 2024. Entonces fácilmente, ¿no? En un año van a acudir gran cantidad de pacientes, imagínense unos 4.000. Vamos a trabajar con los 4.000. Se puede, va a requerir mucho tiempo, va a requerir mucha logística y va a requerir mucho presupuesto. Entonces, ¿para qué como investigador me voy a complicar? Mejor muestreo, ¿no? 4.000, muy grande. Prefiero muestrar y tengo que muestrar porque los resultados que voy a encontrar en esa muestra van a explicar lo que ocurre también en la población. Pero para poder realizar ese cálculo del tamaño muestra, porque tampoco es aleatorio, ¿no? Tampoco yo puedo decir, a ver, como muestra quiero tener 50, quiero tener 20, quiero tener 100. No, tengo que tomar una referencia necesariamente. Y esa referencia la va a dar la estadística. Justamente se utilizan fórmulas matemáticas que utilizan ciertas probabilidades que nos van a poder permitir acercarnos a un número recomendado por la estadística y que tendríamos que tomarlo en cuenta al momento de seleccionar o bueno, de poder calcular este tamaño de la muestra. Pero para poder aplicar correctamente esa fórmula, requiero conocer estos parámetros. La prevalencia o incidencia, en alguna literatura se lo ve, ¿no? Como, o se lo conoce como probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso. El tamaño de la población, importante. La precisión exigida, también se lo conoce como error estándar. Y el nivel de confianza. Es decir, en términos de probabilidad, que cuánto asumo que me voy a equivocar. Porque obviamente, si ustedes se han dado cuenta ya en la práctica, es sencillo cometer errores. No es fácil, es sencillo.
¿no? Puede que el equipo no esté calibrado, puede que tome mal la muestra, puede que todas las unidades de análisis de mi muestra no asistan en su totalidad, ¿no? Tal vez faltan 5, 10. Puede que haga o cometa un error durante el análisis estadístico. Entonces, hay ciertos factores que siempre van a estar presentes, pero que ya la estadística se ha anticipado a esto y nos da una probabilidad expresado en términos de porcentaje que nos dice hasta cuánto, estadísticamente hablando, es posible equivocarse. Justamente eso lo define el nivel de confianza. Lo ideal, obviamente, va a ser siempre lo más cercano a 100, pero no necesariamente el que sea 100 involucra, ¿no?, que el trabajo realmente no va a tener ningún error. Es así que en términos de probabilidad, trabajar con un 95% de nivel de confianza está bien. La estadística me recomienda, ¿no? Trabaja con un nivel de confianza del 95%. Perfecto. En términos de probabilidad, es correcto, es adecuado. Es decir, antes de siquiera iniciar el trabajo de campo, estamos nosotros admitiendo que nos vamos a equivocar hasta un 5%. Y eso es bueno, es aceptable, no hay problema. ¿Bien? Obviamente, esto yo lo puedo mejorar, puedo trabajar con un nivel de confianza un poco mayor, 96, 97, 98, 99, 99,9, 99,99, etcétera. Obviamente, hay ciertas condiciones que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Mientras mayor sea el nivel de confianza, el tamaño de la muestra también se va a incrementar. Si yo quiero llegar, qué sé yo, a un 99,999, el tamaño de la muestra casi va a ser igual al tamaño de la población. Entonces ya pierde el sentido tener que trabajar o tener que realizar el cálculo y decidir trabajar con la muestra, ¿no? ¿Para qué? En cambio, si admito trabajar con un 95 de nivel de confianza, obviamente ese valor sí va a disminuir radicalmente, pero ya les decía, la estadística, ¿no?, en términos de probabilidad, acepta y nos recomienda que trabajemos con ese nivel de confianza del 95%. Y justamente acá se los adjunto los parámetros que ustedes pueden considerar para realizar el cálculo de tamaño muestra. La fórmula genérica que se aplica es esta que tenemos ahí en pantalla, donde n minúscula es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, P y Q son las probabilidades, P de éxito, Q de fracaso. Una bibliografía no menciona que P es la prevalencia o incidencia de una enfermedad, si se trata de un estudio epidemiológico. Y B es el error admitido, el error estándar o también denominado precisión, ¿no? Tanto el nivel de confianza como el error están elevados al cuadrado. ¿Cuáles son estos valores estándar que se utilizan? Para Z, que es el nivel de confianza, como ya les decía hace un momento, trabajar con el 95% de nivel de confianza está bien, está excelente. Y el valor que vamos a utilizar ahí, o que deberíamos reemplazar revisando la tabla Z, que lo podemos hallar en cualquier libro de estadística, corresponde a 1,96. Si quisiéramos subir este nivel de confianza, por ejemplo, ahí tenemos otra opción, 99%. Entonces, el valor Z se va a incrementar. En este caso, correspondería a 2,56, ¿no? Esos números, repito, 1,96, 2,56, son valores que los vamos a hallar en una tabla Z. ¿Dónde está la tabla Z? Cualquier libro de estadística. Es así que ahí vamos a encontrar niveles de confianza, ¿no?, que van desde el 0% hasta el 99,9999%. Es variable. Pero entonces yo personalmente, ¿no?, basado en la experiencia que se tiene, estamos
o les recomiendo puedan trabajar con el 95%. Bien, y ese valor de 1,96 que en realidad está más que suficiente, bien, no van a tener mayor problema y van a poder presentar resultados que también son fiables. El tema de la probabilidad de éxito y de fracaso mucho va a depender de cómo se realice y cuán profundo se haga el análisis del marco referencial. Como les decía, el marco referencial nos permite eh, tener acceso a resultados de otras investigaciones. Entonces, estos resultados nos van a brindar, ¿no?, información. Y en este caso, si hablamos de un estudio epidemiológico de prevalencia o de incidencia, de hecho vamos a tener ese resultado, ese detalle, ¿no? Y en consecuencia, podríamos extrapolar y utilizar esos valores. Pero no siempre se encuentra, ¿no? Lo ideal es que trabajemos con una prevalencia o incidencia de la enfermedad en una, en la misma población o en una población semejante a la cual estamos proponiendo. Y la mayoría de las veces no va a ser el caso, ¿no es cierto? No va a ser el caso. Simplemente es probable que no encontremos información o estudios semejantes, tal vez sí relacionados, pero no que se basen en la misma población. En ese caso, la estadística también nos hace mayor problema. Nos dice, acá utilice 50% como probabilidad de éxito y en consecuencia la probabilidad de fracaso también va a ser del 50%, pero expresados en términos al tanto por uno. Es decir, acá 0,5 para P y 0,5 para Q. Hablando del error, el error máximo admitido no debiera superar el 5%, lo ideal. Bien, entonces acá tendríamos que trabajar con un error admitido del 5% de la misma manera expresado al tanto por uno, que correspondería a 0,05, obviamente elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando y tomando en cuenta esas variables, se puede realizar el cálculo del tamaño muestral, ¿no? Esta formulita corresponde a poblaciones infinitas, por eso no está tomando en cuenta el tamaño de la población. Y no siempre ocurre eso, ¿no es cierto? Usualmente lo que tenemos más bien son poblaciones finitas. Por lo tanto, se va a utilizar este ajuste. Bien, donde uno sobre el tamaño de la población ajustada, o de la muestra ajustada, va a ser igual a 1 sobre el tamaño de la muestra, más 1 sobre el tamaño de la población. Despejamos n ajustado y de esa manera podemos nosotros hallar el tamaño de la muestra tomando en cuenta el tamaño de la población. Bien, bueno, entonces podemos aplicar esta formulita, realizarlo de forma manual, pero más adelante les voy a enseñar, les voy a facilitar en realidad una calculadora que está en Excel y para poder utilizar esa calculadora en Excel tienen que tomar en cuenta estos parámetros que les he mencionado. Bien, sobre esa base entonces ustedes van a entender qué es lo que ocurre en la calculadora. Vamos a insertar nada más estos datos que nos interesan. Y sobre esa base, pues ya la calculadora realizará todo el análisis y al final solamente nos mostrará un valor. Y ese es el valor de referencia que tendríamos que tomar en cuenta para poder elegir adecuadamente el tamaño de esa muestra que se va a considerar. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas del muestreo? Costo reducido, mayor rapidez, mayor exactitud. Definitivamente, ¿no? Son las ventajas que hemos ido mencionando durante esta presentación y bueno, que se plasma acá. Definitivamente el tema presupuestario nos ayuda mucho. La duración, el tiempo de la investigación, ¿no? Del trabajo de campo, del análisis, de hecho, nos va a facilitar. Y bueno, la exactitud, obviamente, no es lo mismo, ¿no? Analizar 1000 muestras diarias que 10 o 20 muestras diarias, ¿no? De hecho, el personal va a estar más descansado y va a realizar un mejor trabajo, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta. Y esto se suma también la viabilidad, que es muy importante, ¿no? Bien, métodos de muestreo. Existen dos métodos de muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico.
El muestreo probabilístico involucra cierta aleatoriedad para al momento de poder elegir la muestra. Bueno, las unidades de análisis que van a conformar una muestra. En los muestreos probabilísticos, cada uno de las unidades de análisis tienen una probabilidad de poder ser elegidos y formar parte de la muestra. Obviamente tiene ciertas ventajas en términos de probabilidad y de estadística. Se recomienda que ustedes puedan utilizar cualquiera de estos muestreos, ¿no? Que sean probabilísticos. Pero obviamente hay propuestas en las cuales no se puede, por más que se tenga la intención de querer trabajar con muestreo probabilístico, no se va a poder realizar este tipo de muestreo, ¿no? Por las características mismas de la población. Entonces nos vamos con muestreos no probabilísticos, ¿no? Que también son admitidos, no generan ningún problema. Es más, a veces es la única opción que tenemos para poder realizar el muestreo, la selección, ¿no? De las unidades de análisis para nuestra muestra. Entonces, vamos a ir explicando cada uno de los tipos de muestreo que pueden ustedes realizar. Bien, vamos a iniciar por los muestreos probabilísticos. Como ya les comentaba, en este tipo de muestreos, cada uno o cada una de las unidades de análisis son o tienen la probabilidad de poder ser elegidos y formar parte de la muestra. ¿Bien? Justamente acá juega un papel importante la aleatoriedad, es decir, este tipo de muestreos se llevan adelante al azar, en otras palabras, a la suerte. Tenemos acá el análisis del muestreo aleatorio simple. Este tal vez el más sencillo de realizar, el más rápido, pero que solamente es aplicable cuando trabajamos con poblaciones pequeñas. Cuando la población es pequeña, obviamente va a haber posibilidad de que podamos realizar un muestreo aleatorio simple. Para que me entiendan mejor, un sorteo, ¿no? Un sorteo es un ejemplo característico de un muestreo aleatorio simple. Bien, bueno, se toman en cuenta las siguientes características, ¿no? Puede ser de dos formas, muestreo sin reposición o con reposición. Procedimiento de selección, enumerar las unidades de la población desde 1 hasta n. Aplicar una técnica de recuento aleatorio para seleccionar la primera unidad para la muestra. Y continuar la selección hasta completar el tamaño de la muestra. Está orientado a encuestas de pequeña escala, ¿no? Donde la población usualmente también es pequeña. Entonces, lo más sencillo de hacer en este tipo de muestreo es hacernos un listado. Supongamos que tenemos 100 unidades de análisis, entonces, ¿no? Cada unidad de análisis asignarle un número del 1 al 100 de forma aleatoria. Generar bolillos, ¿no? Y insertarlos, colocarlos en un envase, mezclar bien, ¿no? Para incrementar la aleatoriedad y posteriormente ir eligiendo gradualmente cada uno de los componentes de la muestra, ¿no? Si, por ejemplo, tengo 100, ese es mi tamaño poblacional 100, y aplicando la fórmula o bien directamente por recomendaciones, obviamente justificadas, ya sea del tutor o del investigador, se elige cierta cantidad para la muestra, pues esta cantidad tiene que de alguna manera seleccionarse. Y en este caso, supongamos que de 100 para ejemplificar fueran 20, entonces, ¿no? Voy eligiendo 20 bolillos. Y de esta manera ir registrando los números y posteriormente identificar a cada uno o una de las unidades de análisis. Y de esta manera, ¿no? Seleccionar a la persona, al paciente, y empezar a realizar la recolección de la muestra. Que sé yo, será una muestra de sangre, una muestra de heces fecales, una muestra de orina, o revisar su historia clínica, ¿no? En función del tipo de propuesta que se tenga. El muestreo aleatorio sistemático. Bueno, la ventaja en comparación al aleatorio simple
es que puede aplicarse a poblaciones más grandes. Mucho más sencillo de realizar. Puede ser de dos maneras, ¿no? Sistemático simple o sistemático circular. Y bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento? Ordenar las unidades en función de un parámetro desde 1 hasta n, determinar un intervalo de selección, tomando en cuenta ese parámetro k, que es igual a la población dividido entre la muestra. Y luego seleccionar un número aleatorio entre 1 y k para realizar el arranque, el inicio aleatorio para la selección de cada una de las unidades de análisis y conformar el tamaño de la muestra. De la misma manera, ¿no? En este caso hacemos un listado, ¿no? De de todas las unidades de análisis que conforman la población. Luego seleccionamos de forma aleatoria un punto de partida. ¿Bien? Ahí podemos aplicar un sorteo, por ejemplo. Una vez identificado ese punto de partida, aplicamos este intervalo o calculamos este intervalo. Y en función de este valor K, ya podemos ir seleccionando directamente cada uno de los componentes, ¿no? Para que me entiendan mejor, lo ejemplifico. Supongamos que nuevamente tenemos 100 unidades de análisis para nuestra población y de muestras requiero esta vez solamente 10. Es un estudio tal vez explicativo donde tengo que conformar dos grupos, cada uno conformado por 5 unidades de análisis. Solo requiero 10. Hacemos la división, 100 entre 10 es 10. Entonces mi intervalo de selección va a ser cada 10 unidades de análisis. Hago un sorteo, ¿no? Desde 1 hasta 100 y resulta que me sale el número 15. Entonces, mi primera unidad seleccionada para formar parte de mi muestra va a ser ese número, 15. Y obviamente el paciente que corresponde al número 15. Como ya he calculado K, automáticamente le voy sumando ese valor. K lo había calculado 100 entre 10 es igual a 10, entonces le voy sumando a 15, 10, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces 15 más 10 es 25. El segundo componente de mi unidad de análisis va a ser el número 25. El siguiente será el 35, el subsiguiente 45, y así sucesivamente hasta conformar mi muestra con 10 unidades de análisis, ¿no? Y de esta manera, pues, he elegido o se va a elegir de forma aleatoria, al azar, cada uno de los componentes de esa muestra. A veces es importante y para darle mayor representatividad a la muestra, hacer unos ajustes a los métodos de muestreo. Es así que tenemos dos, ¿no? El muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. Es importante. A veces necesito estratificar o conglomerar mis unidades de análisis en función, obviamente, de ciertas características. Ya sea que se denomine estrato o conglomerado, simplemente hace referencia a subgrupos de la población. Esto con la finalidad de que haya una mejor representatividad, ¿no? Por ejemplo, el muestreo aleatorio estratificado. En su procedimiento nos menciona que se debe dividir la población en estratos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, tomando en cuenta ciertas características, ¿no? Que en realidad pueden ser variables, el género o sexo, procedencia, residencia, profesión, entre otros. Y a partir de cada estrato que se ha conformado, elegir una muestra aleatoria, ¿no? Así mantenemos una distribución más representativa y real de esta muestra que se ha conformado en relación a su población. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo se conforman los estratos, en este caso tal vez basado en los colores, ¿no? El estrato A está principalmente conformado por el color azul, el estrato B por el color café, el estrato D por el color celeste y el estrato C por el color rojo, ¿no? Y de esta manera ir eligiendo. Si esa es la población, ¿no? Analizando cada uno de los estratos,
De hecho, pues puedo yo evidenciar que tendría que haber mayor cantidad de componentes de la muestra del estrato A en relación al estrato B, porque acá se puede evidenciar, ¿no?, que hay mayor cantidad de unidades de análisis en A que en B. Sería ilógico, imagínense que al momento de seleccionar mi muestra tenga 10 del estrato B y 2 del estrato A. Esa muestra deja de ser representativa. En cambio, si de manera inversa, más bien tengo 10 del estrato A, 1 del estrato B, ¿no?, 5 del estrato C, 3 del estrato D, se está manteniendo la relación, la distribución de la población original. Y esa es una gran ventaja, ¿no? Eso hace que nuestras muestras sean más representativas. Por conglomerados, bueno, ahí lo tenemos. Los conglomerados son pequeñas subpoblaciones de la población que están elegidos de forma aleatoria. Un conglomerado también es un grupo. Pero estos conglomerados se forman conservando una fuerte heterogeneidad entre sus elementos y homogeneidad entre los conglomerados. Bien, se los puede trabajar de esa manera, si gustan ustedes, ¿no? Pueden formar conglomerados o pueden formar estratos. Tal vez lo más recomendable, especialmente cuando se trabajan con pacientes y tener una distribución adecuada, más que todo tomando en cuenta, ¿no?, variables como el género, como la edad o los grupos etarios, es mejor trabajar con estratos en relación a los conglomerados. Bien, hasta ahí hablábamos entonces de muestreo probabilístico. A partir de acá hacemos un análisis de los muestreos no probabilísticos. A diferencia de los anteriores, lastimosamente acá no todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es más, algunas ni tienen esa probabilidad, tienen una probabilidad de cero. Y es que esa es tal vez el principal problema que hallamos en este tipo de muestreos. Pero ya les decía hace un momento, a veces es la única opción que nos queda. Queremos realizar un muestreo probabilístico, pero es complejo. Especialmente si trabajamos con personas, a veces llega a generarse un problema mucho más grande. Y en consecuencia tenemos que necesariamente optar por un muestreo no probabilístico. ¿Bien? Entonces, dentro de los primeros ejemplos tenemos el muestreo por cuotas. Hija, a las 8 vamos a estar. Ya, eso dile a tu mamá. Entonces, el muestreo por cuotas, por ejemplo, también es denominado accidental, refiere a poder elegir a los componentes de mi muestra en función de la presencia e interés que tenga la unidad de análisis, ¿no?, la persona, el paciente. Y es que, bueno, un ejemplo tal vez para que lo puedan entender mejor, son las encuestas, ¿no? Las encuestas de opinión. A veces tal vez a alguien le ha ocurrido, ¿no?, que caminando por la calle se acerque una persona o un grupo de personas, ¿no?, y quieran aplicar una encuesta. Entonces nos detenemos, a veces si tenemos tiempo colaboramos y si no, simplemente nos vamos, ¿no es cierto? Algo semejante ocurre acá. Entonces nosotros nos vamos a seleccionar las unidades de análisis y preguntarle, ¿no?, a la persona, al paciente, de si quiere o no participar. Si tiene tiempo, nos va a decir, sí, claro que sí, ¿no? Tómenme la muestra, obviamente hay que explicarlo, obviamente hay que aplicar el consentimiento informado, y pues procedemos a realizar la toma de muestra. Tal vez simplemente no quiere, tiene miedo, no tiene tiempo, simplemente no tiene interés, pues no lo podemos obligar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de muestreo, ese tipo de selección en función del interés del participante, del paciente, se denomina muestreo por cuotas. Posteriormente tenemos el muestreo casual o incidental. Este tal vez es más directo, ¿no?
seleccionamos una población, reunimos esa población y directamente explicamos, ¿no?, el trasfondo del objetivo general de la investigación, qué es lo que se quiere realizar, y solicitamos voluntarios, ¿no? Qué sé yo, tengo un grupo de 100 personas, les he explicado detalladamente qué es lo que se va a hacer, qué tipo de muestras se va a requerir, ¿no?, y qué tipo de beneficios tal vez se les va a otorgar. Entonces, de esos 100 se animan 30, pues bueno, son mis voluntarios y los tomo en cuenta. Y el resto obviamente puede decir que no por muchos factores, ¿no? Y simplemente no querer participar o no poder participar. En consecuencia, pues me quedo con los que se han levantado la mano o han querido ser voluntarios y participar en nuestro proceso. Entonces, ese tipo de muestreo se denomina casual o incidental. Finalmente, tenemos la bola de nieve. La bola de nieve aplica a poblaciones que tienen ciertas características que están acá, ¿no? Listadas. Por ejemplo, poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos. Hay a veces necesidad de trabajar con poblaciones donde las personas o pacientes a veces no es fácil poderlos ubicar, ¿no? Y ahora se me viene a la mente una propuesta de ahí de algún participante, ¿no?, que nos plasmaba durante la asesoría. Trabajar, por ejemplo, con trabajadoras sexuales. Tal vez se van a querer requerir algunos datos, para medir algún u observar alguna variable. Pues va a ser difícil, ¿no?, poder trabajar con esta población. Realmente no van a querer colaborar. Obviamente para mantener su anonimato, o bueno, por otros motivos. Consecuencia, habrá, ¿no?, que tratar de reunirse, realizar un tipo de acercamiento con alguna de estas personas, ¿no?, que tienen su forma de organización, creo, asociaciones. Entonces, acercarnos a la asociación, ¿no?, plantearles la propuesta, y a partir de este análisis que realicen, pues nos darán uno o dos nombres, ¿no?, o dos personas a quienes se pueda referir. Entonces, acercarnos a esa persona. Y esa persona a su vez, ¿no?, nos dirá, ah, yo tengo una amiga que también quiere formar parte, o que ya yo la puedo animar para que participe. Ah, perfecto, ¿no? Y esa otra persona traerá a otra persona. Y de esa manera, entonces, ¿no?, ir agrupando, ir eligiendo la muestra en cuestión. Ese tipo de muestreo, entonces, es el que se denomina bola de nieve. A veces hay que aplicarlo, ¿no? Pues eso dependerá mucho de la propuesta, dependerá mucho del tipo de población que ustedes vayan a elegir. Bueno, aquí tengo un ejemplo del cálculo del tamaño muestral. Lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer manualmente, sino les voy a enseñar a poderlo realizar en la calculadorita que les voy a pasar. La calculadora, por si acaso, está elaborada en Excel. No es complicado manejarlo, pero sí hay que saber qué datos incluir, obviamente, en función de la explicación que se ha dado. Y tomando en cuenta esas recomendaciones, va a ser sencillo que ustedes puedan realizar el cálculo del tamaño muestral. ¿Bien? Pero, repito, a veces no es necesario. Por eso va a depender mucho de ustedes. De aquí en adelante, importante la conversación que tengan con su tutor. Su tutor les va a recomendar, ¿no?, en función del tamaño. Por ejemplo, les va a preguntar cuánto es la población. Y en función de ese tamaño y ciertos aspectos, tomando en cuenta, ¿no?, el alcance de la investigación, pues se va a decidir si se muestrea o no. Bien. Bueno, entonces esos dos ejemplitos los vamos a resolver en breve, utilizando la calculadora que les comentaba. En lo que listo el material, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, adelante, por favor.
Doctor, buenas noches. Habla Cinda. Doctor, Buenas noches, adelante. esa fórmula que usted, que es genérica, o sea, ¿significa que esa es, digamos, la más usual? O sea, ¿es un estándar, doctor, para todo tipo de investigación? ¿O es la más recomendada? Claro que sí. Es una muestra, perdón, es una fórmula que nos permite realizar el cálculo, cualquiera sea la población, ¿ya? Sea una población finita, una población Ujú. infinita. Esa es la ventaja de poder utilizar esa fórmula, porque si revisamos la literatura, nos vamos a encontrar con fórmulas para cada tipo de caso. Entonces, a veces N, algunas fórmulas sí, doctor. se complican mucho, utilizan otros parámetros o factores que a veces hace que más bien el investigador se desvíe de lo que está planificando. Bien, por eso, bueno, mi recomendación de que puedan utilizar esa fórmula. De todas maneras, esa fórmula ya está acá. No sé si lo pueden visualizar, me confirman, por favor. Sí, se ve, doctor. Per- Gracias, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, no es necesario que se compliquen tanto con el manejo de fórmulas. Yo les voy a facilitar esta calculadorita, está en Excel, les decía, donde tenemos que ingresar ciertos datos, ¿no? El primer ejemplo es este. El ejemplo uno dice, supongamos que se desea realizar una encuesta sobre la brucelosis humana, se estima una prevalencia del 15% y se requiere un 5% de precisión sobre una población de 2 millones de personas. El nivel de confianza se fija al 95%. Entonces ahí tenemos algunos datos y esos datos los vamos a ir ingresando. Bien, acá, ojo que para esta calculadorita los valores de P y Q, como ya les decía, son al 50%. Bien, y como les decía, estadísticamente hablando, son valores tal vez recomendados, ¿no? Valores que sí se tendrían que tomar en cuenta. No es necesario modificar y en realidad la probabilidad de éxito y fracaso es igual, tendría que ser igual, ¿no? 50-50. Entonces vamos a hacer simplemente esa modificación. Acá nos menciona este dato, ¿no? 15%. Bien, pero vamos a trabajar al 50%. Bien, 50 para P, 50 para Q. El margen de error máximo admitido. Acá nos dice al 5%. La precisión o el error admitido. Es lo que está acá, reemplazado ya 5, ¿no? Si quiero, puedo utilizar el 2%, si quiero el 3%,